bendecidos, ¿verdad? ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Amén. Es un día especial porque estamos en la casa del Señor, ¿verdad? Dios tiene un plan perfecto y agradecemos en esta noche por permitirnos estar aquí adorando y bendiciendo su nombre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este hermoso día que hemos tenido, Señor, por el privilegio de podernos levantar, Señor, poder respirar, Señor, poder palpar, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido, Señor, un día hermoso para nuestra familia, nuestros hijos, nuestros familiares, Señor, por permitir cada una de nuestras actividades, Señor. Y ahora regocijarnos en tu casa, Señor, alabando y bendiciendo tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, quede grabada en los corazones, Padre Santo, para que podamos, Señor, cada día crecer más, Padre. Amén y amén. Bueno, como vimos la semana pasada, estuvimos hablando del libro de Hechos y continuamos hablando sobre el libro de Hechos el día de hoy. Voy a dar como un pequeño recordatorio sobre donde nos quedamos ese día y hablando de Hechos 7:11, ¿verdad? Dice Hechos 7:11, vino entonces hambre en toda la tierra, de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Lo que aprendemos aquí es que llegó la necesidad en Egipto y Canaán. ¿De acuerdo? Llegó la necesidad. Pero ¿qué significa esto? Es que tenemos que estar preparados. Que llegarán momentos difíciles a nuestras vidas, pero nosotros tenemos que estar preparados. ¿Estás pasando por momentos difíciles en tu vida? Debes saber que llegarán momentos difíciles en nuestras vidas, tanto simples como complicados, ¿verdad? Vivimos expuestos para enfrentar cada situación en nuestra vida, pero tenemos que estar listos y preparados. Ustedes saben que José estaba listo y preparado para enfrentar 7 años de crisis alimenticia. 7 años de crisis alimenticia. Y me gusta, ¿verdad?, que dice en el Salmo Génesis 41:41, dijo además el faraón a José, he aquí yo he puesto sobre toda la tierra de Egipto. En el 41:40 dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Estamos viendo aquí, está hablando de José. Hubo un tiempo que pasó necesidad, tenemos que estar preparados. Lo que habla aquí en Génesis es hermoso y es increíble lo que el faraón le dice a José, ¿verdad? Pero vemos en la vida de José que José, a pesar de toda su tribulación, de estar en la cárcel, de enfrentar la tentación, él estaba siendo preparado y aún él sigue siendo fiel, ¿verdad? Vemos también que José era un hombre que aprendió a manejar cada una de sus emociones. Estar bajo un gran hombre poderoso de Egipto, pero aún le dijo, busque a alguien que lo haga. No, él no se autopromocionó. Todo eso lo vimos y creemos ahorita de que en la vida de José, a pesar de cada tribulación que él tenía en su vida, él no desmayó. Y la pregunta ahorita en este momento es, ¿confía usted en el Señor? ¿Confía usted en el Señor? Nosotros podemos ver la confianza de José en toda su tribulación. La vimos en la cárcel, la vimos en la traición y el odio de sus hermanos. Pero aún él estaba confiado en Dios, que él cambiaría la historia de su vida que él estaba viviendo, ¿verdad? Porque sabemos que Dios es experto en cambiar historias. Nuestras vidas han dado un cambio y han cambiado nuestra historia para bien.
José está utilizando su sabiduría y su talento para ayudar a otros. Vemos que lo hizo como esclavo, lo hizo como prisionero y lo hizo como gobernador. Y en esas tres cosas él lo hizo muy bien. En primera de Pedro 4:10 dice, cada uno ponga a servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Nuestra experiencia puede ayudar a otros. ¿Cuántos creen así? Nuestra experiencia, por donde nosotros pasamos, no por donde nosotros hemos sufrido, nosotros aprendemos y esa experiencia hay que ocuparla para ayudar a otros. Vamos a Hechos 7:12. Y cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. El hambre y la necesidad hizo que Jacob enviara a sus hijos por comida a Egipto. ¿Saben cómo fue la primera vez? En Génesis 42, 5 y 6 dice, vinieron los hijos de Israel con los que iban a comprar grano, pues también había hambre en la tierra de Canaán, y José era él el que mandaba en aquella tierra, y era quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se postraron ante él rostro en tierra. Increíble, ¿se fijan? Vemos aquí ahora que se está cumpliendo la profecía. Algo que tenía en su corazón se está cumpliendo. ¿Fue doloroso el proceso? Claro que fue doloroso para José el proceso. La esclavitud, la cárcel y el odio de sus hermanos. Todos pasamos por momentos dolorosos que lo que pasa es que prueban nuestra fe y a nadie de nosotros nos gusta pasar por pruebas, ¿verdad? A nadie de nosotros nos gusta pasar por pruebas, pero es necesario que pasemos por pruebas y llegamos a una condición mejor. Pensamiento dice, no podemos ser maduros sin cultivar la paciencia y no podemos cultivar la paciencia sin pasar por situaciones difíciles que prueban nuestra fe. Amén. Hechos 7:13 dice, en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado al faraón el linaje de José. ¿Qué miramos aquí en este versículo? José nunca dijo quién era. ¿Sí? José nunca dijo quién era, ni dijo quién era su familia. Pero en el segundo viaje ya no pudo él sostener sus emociones. Lo traicionaron. ¿Qué le dijo? Les dijo, yo soy su hermano José. La emoción lo traicionó y él ahí se dio a conocer, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué haría usted ahorita que ya vemos en la vida de José? Él tenía el poder, tenía mucho poder. Ahora tiene poder ¿para qué? Para vengarse de todos los que le hirieron, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasaría? ¿Se acuerda a quién usted últimamente ha perdonado? ¿Usted se acuerda últimamente, pero que ha perdonado verdaderamente? Porque hablamos del perdón, ¿verdad? Vemos que a José, él se da a conocer a sus hermanos. Y dice, vamos aquí hablando, dice, habla del perdón, dice, que ¿qué haría usted con todo el poder que le dieron? Ahora tiene todo el poder para vengarse de todos los que le hirieron. Pero ¿qué haría usted? Hablar del perdón no es fácil. Es difícil decir, es fácil decir, tienes que perdonar. Tienes que perdonar, pero cuando a uno le toca perdonar, ¿qué es lo que pasa? Le pensamos, ¿verdad? Y pensamos que es imposible perdonar, pero es fácil decir, ve y perdona. Pero cuando nos toca la experiencia de hacerlo, le pensamos, se nos hace imposible. ¿Usted se recuerda a quién ha perdonado últimamente? Pero un perdón verdadero. No simple decir te perdono,
ahí se quedó todo. No, es un perdón verdadero, porque perdón es un regalo que se da a alguien que no se merece. Finalmente, sus hermanos se reconciliaron después de 20 años. Él sí los reconoció, pero sus hermanos no le reconocieron. ¿Tanto había cambiado José? Es que él ya tenía una posición muy elevada, ¿verdad? El poder de poder después de haber sido, me gusta esta parte porque dice que él ya tenía una posición muy elevada de poder. Después de él haber sido mimado en su casa, consentido por su padre, dice, ahora es un hombre mimado, consentido por toda una nación. Empezó en su casa con su padre, ¿verdad? Pero ahora vemos que él es consentido por toda una nación. Dice, todos los egipcios le querían mucho a José, probablemente porque por su inteligencia, por su sabiduría. Yo creo que en aquel tiempo él era muy famoso, ya muy popular, ¿verdad? Porque todos le querían. Dice, este hombre está ya en otra posición. Tarde o temprano, acuérdense bien, tarde o temprano cambia y llegará el día en que aquellos que te lastimaron o se burlaron de ti estarán en una situación difícil. Pero la pregunta es, ¿qué harás? ¿Te burlarás o los bendecirás? ¿Qué harás? En Génesis 45:1 dice, José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó, haced salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él. Cuando José se da a conocer a sus hermanos, 45:2, dice, lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa del faraón se enteró de ello. 3. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. 4 dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos, acérquense a mí. Y ellos se acercaron. Le dice, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no se pongan tristes, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Qué hermoso, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo está tu corazón? ¿Podrías decir lo mismo que dice José? Dice, la mano de Dios estaba ahí. La mano de Dios estaba ahí. José no dijo, fueron nuestros padres, ustedes me vendieron, no hubo reclamo. Dice, fue la mano de Dios. Tranquilos, no se preocupen. Dios estaba en todo esto, dice. Ustedes querían matarme, Dios quería que yo salvara muchas vidas. Ustedes querían que fuera esclavo, Dios quería que salvara a muchos esclavos. ¿Sí? Así es como trabaja Dios. Pero en la actualidad y en este tiempo muchas veces dudamos de que Dios pueda trabajar de esta manera, ¿verdad? Pero vemos que aquí Dios trabajó de una manera hermosa con José. Continuamos con Hechos 7:13. Usted, la pregunta ahora, ¿usted ha estado enojado con alguien? ¿Está resentido con alguien? Esa es la pregunta. ¿Está enojado con alguien? ¿Has meditado y has pensado que tienes que perdonar a esa persona o a ese alguien? Yo digo que si José estuviera aquí, ¿qué te diría? Perdónalo, perdónales. Si Jesús estuviera aquí, te diría, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero sin embargo, Dios sí sabe lo que hace y así lo hizo en la vida de José. Amén. Hechos 7:14 al 16 dice,
Y viendo José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en el número de 75 personas. Y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham a los hijos de Amor en Siquem. Hablamos del perdón. José juntó a toda su familia en Egipto, pero para que toda su familia se junte, José tuvo que hacer algo antes. ¿Saben qué fue lo que tuvo que hacer? Tuvo que perdonar a toda su familia. Esa fue la única manera que pudo nuevamente volver a reunir a su familia. Solo el perdón puede hacer que una vez más pueda estar en armonía con su familia, con las personas que lo hirieron y ofendieron. Vemos que si él no hubiera perdonado y él se hubiera vengado, hubiera acabado con toda su familia, porque él tenía todo el poder, si vemos. Él tenía todo el poder y hubiera acabado, vamos a decir, fácil con toda su familia. Pero también hubiera destruido el plan de Dios. ¿Sí lo vemos de esa manera? De esa manera es que Dios trabaja, de que Él trabaja haciendo las cosas perfectamente, aunque a veces nosotros no lo entendamos. Hechos 7:14 dice, Dios dijo que ellos iban a crecer, ser fuertes en Egipto, y Dios está obrando ahí también. José perdonó y bendijo. José no se vengó, y esas cosas hicieron que él volviera a tener una vez más a su familia y disfrutar a su papá. ¿Cuántos de ustedes están enojados con su papá, con sus hermanos, con el vecino, con el compañero de trabajo? ¿Cuántas personas tienen rencor? Pero ¿sabes qué? Ve y perdona. Así lo quiere el Señor. El resultado del perdón fue, vemos aquí qué importante, ¿cuál es el resultado del perdón? El resultado del perdón fue la reconciliación. Pero después de la reconciliación, ¿qué pasó? La multiplicación de una gran nación. Vemos, los tiempos difíciles forjan a los grandes hombres. La integridad es el camino a la grandeza. José era un hombre íntegro y era un hombre de perdón. Sin integridad, su integridad fue puesta a prueba de muchas maneras, en la tentación, en muchas áreas de su vida, pero él siguió siendo fiel. El perdón es esencial para reconciliar a la familia. Sin perdón no hay reconciliación. Muchas veces queremos perdonar o primeramente queremos reconciliarnos, pero sin perdón no puede haber reconciliación. ¿De acuerdo? Y es bien importante que el perdón sea otorgado, pero tienes que darte cuenta que el perdón es aceptado, pero también te han perdonado. De esa manera tiene que quedar bien claro. Dice Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. 13, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Si usted se está preguntando, ¿cómo es que debo perdonar? ¿De qué manera lo debo de hacer? ¿Y cuántos saben que solamente hay una manera? Solo hay una manera de hacerlo, como Cristo lo hizo. Es simple, porque muchos, como que nosotros nos ponemos excusas, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a perdonar a mi papá, a mi mamá, a mi hermano? ¿Cómo lo debo de perdonar a mis hijos? Solo hay una manera, como Cristo lo hizo. Y mucho más como cristianos, estos principios no debemos de leerlos, debemos de saber que ya los debemos de tener
impregnados con nosotros, saber que los debemos de hacer como Cristo lo hizo. Tenemos el ejemplo a seguir de José y tenemos el ejemplo a seguir de Jesús. Perdonen de la manera que Cristo perdonó. Amén. Hechos 7:17 dice, como el pueblo de Israel rechazó a Dios, rechazó a Moisés, rechazó la ley, por la misma causa queriendo apedrear a Esteban, pero ellos están diciendo que Esteban blasfemó contra la ley, contra Moisés y contra Esteban, contra Moisés. Esteban les responde, yo no rechacé la ley, ni a Moisés ni a Dios. Vemos cómo es que responde Esteban ahí. El sermón que Esteban estaba dando hace 2000 años causó un efecto negativo, que al final del sermón, ¿qué fue lo que pasó? Lo terminan apedreándole, ¿verdad? Hay muchos sermones que pueden cambiar la vida de las personas para bien. Ellos dicen, vienen a la iglesia, escuchan el sermón y dicen, desde ahora en adelante yo quiero cambiar mi vida. Quiero tomar otro rumbo. Quiero que Dios me ayude a cambiar mi vida. Hay otros sermones, como el sermón de Esteban, terminan siendo apedreados. La gente no quiere, la gente rechaza la palabra de Dios, rechaza a Dios, ¿verdad? Pero vemos que Dios siempre en nuestras vidas tiene un plan hermoso y en este caso Dios hace grandes cosas a nuestras vidas cuando nosotros nos entregamos a Él. Hechos 17 y 18, 19. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. 19. Este rey fue usado de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiese a la muerte a los niños para que no se propagasen. Pero la cosa que dice en el verso 17 dice, Dios cumplió su promesa. No olvides las promesas que Dios tiene para tu vida. No las olviden. Dios había dicho que Israel en Egipto iba a sufrir. Dios dijo eso, pero recuerdan también que dice enseguida, también les dijo que los israelitas iban a ¿qué? A multiplicarse. Esteban está diciendo, Dios cumple su promesa. Creamos en las promesas de Dios. Amén. Hechos 7. Continuamos. Vemos en Génesis, dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida ¿por cuánto tiempo? 400 años. 14 dice, mas también la nación a la cual servirán, juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. El Señor les dice bien claros ahí, van a sufrir, pero van a salir ricos. Amén. Pero dice Dios, yo cumplo las promesas. 400 años de sufrimiento en comparación de ser una gran nación por la eternidad son nada. Quiere decir que valió la pena. Valió la pena. Aquí hay una enseñanza para nosotros porque nosotros estamos en estos momentos viviendo como Israel en Egipto, porque podemos comparar a este mundo, a Egipto, que no caminan con nuestros principios. Amén. No caminan con nuestros principios, no caminan con nuestros valores, que no creen en lo que nosotros creemos, pero dice la Biblia que debemos de ser multiplicados. Mientras más oposición tiene el cristianismo, más rápido crece el cristianismo. Amén. Aquí vemos algo también muy importante para nosotros. Dice, el enemigo siempre trata de detener el crecimiento
de un cristiano, o el crecimiento de la iglesia, o la multiplicación de su pueblo en todo el mundo. ¿Por qué? Porque a Él no le interesa que el pueblo crezca, ¿verdad? Eso es lo que Él piensa de esa manera, pero nosotros creemos y nosotros pensamos diferente. Nosotros queremos crecer y creemos que tenemos que predicar la palabra, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la iglesia se multiplique. El enemigo no quiere la multiplicación de la iglesia y ha buscado de muchas formas de impedirlo. Ustedes se han dado cuenta, la persecución, el pecado dentro de la iglesia, y el enemigo intenta destruir la obra de Dios por medio de la corrupción dentro de la iglesia también. Hechos 7:20 al 22. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió, le crió como su hijo suyo y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés vivió, como vemos, unos cuantos meses en la casa de la familia hebrea y la mamá lo puso en una cesta. ¿Se recuerdan la historia? En una cesta y lo puso en el río. Dios soberanamente hizo que una familia del faraón lo salvara y lo criara. Él terminó siendo poderoso en sus palabras y en sus obras. ¿Qué miramos aquí? Primero, los padres de Moisés eran personas que querían obedecer a Dios. El momento que vivieron ellos no fue fácil, fue difícil, pero el niño fue agradable a Dios. Número 1, el niño fue cuidado por sus padres 3 meses. Creció en el palacio bajo el cuidado soberano de Dios y los egipcios. Dios introdujo a su espía desde niño en la corte de los egipcios. Aprendió todo de ellos. ¿Qué estamos aprendiendo aquí? Que Dios estaba preparando a Moisés para que un día Él lo libre del pueblo de Egipto. Amén. ¿Cuánta falta hace? Vemos esto, que cuánto falta hace que los cristianos estemos en los sistemas ahora, como vemos, educativos, en el sistema político, en los sistemas de la ciencia, porque nosotros no estamos ahí. Ahí están los que tenemos ahora, que piensan diferente a nosotros, ¿verdad? Dios tiene planes para nuestros hijos, así como lo tuvo con Moisés. Los planes de Moisés ante la crisis no lo mataron los padres. Mas hoy en día vivimos en una sociedad que asesinan a sus hijos. ¿A cuántos niños no están siendo asesinados? ¿Y saben cómo se llama eso? El aborto. ¿Sí? Pero miren ustedes a sus hijos que los tienen aquí o los que no los tienen. Piensen, si no están aquí ellos, piensen en ellos. Esto puede decirle que Dios en cada uno de nuestros hijos tiene un plan. Tiene un plan para nuestros hijos, para nosotros. Nosotros no podemos interrumpir el plan que Dios tiene para ellos. Amén. El Salmo 127, 3 dice: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Cómo ves a tu hijo? ¿Cómo podemos educar a nuestros hijos? ¿Ustedes creen que podemos educar a nuestros hijos en estos tiempos difíciles? Claro que sí. ¿Y creen que podemos hacer grandes hombres en estos tiempos difíciles? Sí, con la palabra de Dios. Dios tiene planes para nuestros hijos. La vida de Moisés la podemos dividir en 3 partes. 40 años pasó en el palacio del faraón aprendiendo de los egipcios. 40 años pasó en el desierto de Madián aprendiendo de todo cómo ser un buen pastor. 40 años pasó guiando al pueblo rebelde a través del desierto. Total 120 años, pero
todo empezó en la dedicación de los papás de salvar su vida. Y Dios vio eso en su corazón, estaba muy alegre. Hechos 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Aunque Moisés había sido criado en la corte del faraón, en su corazón estaban por los judíos, por su familia, de donde él había nacido. Nunca él perdió su identidad. A pesar de estar viviendo en el palacio, vamos a decir, en la Casa Blanca, él nunca perdió su identidad. ¿Y cuántos están de acuerdo que a veces como cristianos tan solamente, en una salidita, en una fiesta, pierden su identidad? ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros perdemos nuestra identidad como cristianos solo en una salida con amigos? Perdemos la identidad. Tengamos cuidado. Olvidamos quiénes somos, pero Moisés sabía quién era. Dijo, yo soy judío. Él nunca olvidó. Hechos 24. Por la fe Moisés echó ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Escogido ante ser maltratado con el pueblo, escogiendo ser antes maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriéndolo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no le habían entendido. Moisés había entendido que Dios lo iba a usar. Moisés dejó el palacio para poder defender a sus hermanos y no tuvo miedo de evangelizar. Si usted quiere salvar al mundo, tiene que salir afuera de la iglesia para poder ver la necesidad y poder llevar el mensaje. Tenemos que dejar la comodidad. Moisés dejó el palacio para poder ayudar ¿a quién? A sus hermanos. No puedes saber la necesidad que tienen tus hijos, que tienen tus amigos, si no tenemos acercamiento a ellos. Si no pasas tiempo con tu familia, con tus amigos, con tus hermanos, no te darás cuenta de la necesidad que está pasando afuera. Moisés era un hombre interesado en el dolor y en la necesidad de su pueblo. Moisés tenía un gran corazón. Empiece a ver y Dios le empezará a usar. Porque muchos hay un dicho que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Si no salimos afuera a ver la necesidad, no nos vamos a dar cuenta que hay mucha necesidad y que la gente necesita escuchar de Dios. ¿Verdad? Amén. Dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Empieza a ver para que Dios te use, para que lleves la palabra. Hechos 26 dice, y el día siguiente se presentó alguno de los que reunían y los ponían en paz diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? 27. Entonces el que maltrataba su prójimo lo rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? 28. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? 29. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde
engendró 2 hijos. Interesante, Moisés trata de defender a sus propios hermanos a quien son son injustos con él, sus propios hermanos. Y quien tuvo que, ¿qué pasó con él? Tuvo que huir y refugiarse en el desierto por ¿cuántos años? 40 años. 40 años. ¿Qué pasó en Madián? Vamos a ver en Hechos 7:30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la rama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. 32 dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. 33, y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Aquí hay algo muy interesante. Moisés, después de los 40 años, está pensando y está tal vez olvidando del propósito que Dios tenía para su vida. Después, ¿qué pasó? Dice, en un día después de ¿cuánto tiempo? Dice, a los 80 años. Cuando menos él lo esperaba, tal vez a él ya se le había olvidado que Dios tenía una promesa, pero a Dios nunca se le olvida. A los 80 años, cuando menos él lo espera, se ve una señal y él se acerca a la señal y es el mismo Dios buscándole. ¿Moisés buscó a Dios o Dios buscó a Moisés? Dios buscó a Moisés y Dios busca al hombre para tener una relación con él, para confrontar por su pecado, como lo hizo con Adán, como lo hizo con Abraham. Dios buscó a Abraham para llevarlo ¿a dónde? A otra tierra. Dios buscó a Moisés para enviarle a Egipto. Jesús vino por los perdidos. Jesús buscó a Pedro. Jesús buscó reclutar a sus 12 discípulos. Y Dios siempre está buscando personas para utilizarlas. ¿Quién dice yo? Amén. Dios siempre está buscando personas. Y si usted está pensando entonces, Dios me está buscando, ¿crees que Dios te está buscando? Así es, Dios te está buscando. Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Sin en cambio, Dios siempre está buscando. Si tú escuchas el mensaje que te dice que Dios te ama, no es ninguna casualidad. Es que Dios te está buscando. Amén. ¿Y para qué te está buscando? Es para que no vivas de la forma que estás viviendo actualmente. Sino Él quiere transformar tu vida. Él quiere cambiar tu vida. Quiere cambiar la estructura de tu vida, de tu familia y a través de ti, la sociedad también. Amén. Si tú te estás preguntando si tú eres importante para Dios, ¿cuál sería la respuesta? Claro que sí. Y Dios quiere que lo sepas. Y como buscó a Moisés, te está buscando a ti también. Durante años anduve en búsqueda de Dios y cuando al final que abrí los ojos, me di cuenta que era Él quien me buscaba a mí. Cuando entienda cada uno de nosotros este principio, entenderás que Dios tiene algo especial para ti. Amén. Así que Isaías 41:1 dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí. Te puse nombre y mío eres tú.
Si te estás preguntando a quién perteneces, aquí está la respuesta. Usted le pertenece a Dios. Amén. Perfecto. ¿Seguimos con el tiempo? ¿Vamos bien? Perfecto. Así es que Dios es bueno. Dios siempre nos está buscando con un propósito. Si muchos venimos, yo vengo de México, muchos vienen de Brasil, venimos de muchas partes, pero el propósito de Dios se cumple, ¿verdad? En nuestras vidas. Así hay que creer que Él tiene grandes planes para nosotros, pero también nosotros tenemos que dar, compartir. Donde quiera que vayamos, compartir la palabra de Dios, porque hay mucha gente afuera que necesita de la paz, necesita del amor, y ese vacío nadie lo puede llenar más que Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos cada día a conocer, Señor, el plan y el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Nada es casualidad, Señor. Tu palabra, Señor, nunca viene vacía, Señor. Y ahora que estamos aquí, Señor, quiero, Señor, que tu palabra haya llegado a cada corazón, que los uses, Padre Santo, de una manera especial, y que donde quiera que vayan, Padre amado, Señor, ellos puedan, Señor, predicar tu palabra, compartir de tu amor, Señor, y llevar esa paz a aquellos corazones que tanto necesitan, Señor. Gracias por esta noche, Señor. Gracias por esta oportunidad. Señor, sin ti, Señor, nosotros no somos nada, Padre. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús.